Este video es la continuación de donde explicamos los fundamentos de la resolución de problemas en Costa Rica, basándonos en el programa de estudio. En esta oportunidad lo que nosotros vamos a trabajar es cómo plasmar esos fundamentos en el planeamiento didáctico. Ok, para la resolución de este trabajo nos van a dar previamente una selección de habilidades específicas. Escogemos la que queramos trabajar, con la que nos sentamos más cómodos. Por ejemplo, puede ser esta habilidad específica: resolver problemas y operaciones donde se requiera el uso de la combinación de operaciones, suma, resta, multiplicación y división de números naturales. Esta habilidad específica la puedo encontrar en la página 182 del programa de estudio de matemática. Es muy importante también hacer mención que esta habilidad específica corresponde al área de números y está en el segundo ciclo. Esta habilidad específica responde a ciertas habilidades generales. Las habilidades generales del área de números del segundo ciclo son las siguientes. Me voy a permitir leer algunas. La primera: construir y aplicar los números mayores o iguales que se miden en contextos reales. Identificar distintas representaciones de un mismo número. Leer y escribir números en sus distintas representaciones. Todas estas habilidades son generales del área de números correspondientes al segundo ciclo. Y de esas habilidades generales debo de enmarcar globalmente las que tengan relación con la habilidad específica que seleccioné en el paso anterior. Estas habilidades generales están en la página 173 del programa de estudio. Y las que les estoy remarcando con verde son las que uno podría decir que tienen relación con la habilidad específica que seleccioné. Las leo: aplicar las operaciones aritméticas en diversos contextos, efectuar operaciones con números en sus diferentes representaciones, desarrollar y utilizar estrategias de cálculo mental y la estimación en la resolución de problemas, y establecer relaciones entre operaciones. Una vez que tengo el programa de estudio, lo he analizado, veo las habilidades generales que tienen que ver con la habilidad específica que seleccioné, que es la que aparece por acá, veo los conocimientos que involucran esta habilidad específica. En este caso son las operaciones y básicamente la combinación de operaciones. Entonces podemos ver que empecé con una habilidad específica. Para efectos del trabajo me van a dar una lista de habilidades específicas, selecciono una y después tengo que ver qué habilidades generales del ciclo donde está esta habilidad específica tienen relación con ella. Las selecciono, las escribo y aparte escribo los conocimientos. Esto es muy importante porque a la hora que nosotros damos clases, plasmamos todo en un planeamiento didáctico, tenemos que responder al fin del programa de estudio. Responder al fin es trabajar la habilidad específica, pero pensando en grande, que tenemos que en algún momento, terminando el ciclo, en esta que estoy ubicado es en quinto año de la escuela, quiere decir que en algún momento cuando se termine las primarias, los estudiantes son capaces de resolver o tener la destreza con esas habilidades generales. Y recordar que hay una habilidad todavía mayor en el programa de estudio, que es la resolución de problemas. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos este panorama de qué es lo que tengo que hacer y a lo que a futuro voy a responder, tengo que hacer mi planeamiento didáctico. Ok, siempre el MEP, que es donde finalmente vamos a trabajar, de acuerdo a su política educativa o al gobierno en turno, nos van a cambiar las plantillas de planeamiento didáctico. Ok, en la actualidad, ¿verdad? Ya en el 2023 y lo que llevamos del 2024, no nos han cambiado tanto la plantilla.
Ok, esta plantilla se puede descargar. Ahora al final les doy la referencia donde se encuentra. Pero es muy importante que tenemos que rellenar todos los espacios. Este es un trabajo, entonces igual tenemos que llenar la información que nos solicita la plantilla. Por ejemplo, a mí se me ocurre que la Dirección Regional de Educación es de Pérez Celedón. Perfectamente puedo poner Puriscal, que es donde yo vivo, ¿verdad? Este centro educativo, ahí me inventé uno, escondí estos, pasé por Pérez Celedón, entonces, pues vi ese, ¿verdad? El de 12 de marzo. Nombre de la persona docente, pues coloco mi nombre, asignatura, evidentemente en matemática. Recordar que en primaria esta plantilla sirve para español, para ciencias, estudios sociales. En nivel, la habilidad, como se los mencioné hace un momento, está ubicada en el quinto año, curso lectivo 2024. Marcamos la periodicidad, que en el caso de matemática es mensual, a diferencia de ciencias, que es bimestral. Hay otras materias que son trimestrales, ¿verdad? Y yo particularmente le escribo el mes donde estoy trabajando. Se me ocurre en mayo, aunque hoy que estoy haciendo la grabación ya estamos en septiembre. Entonces, ponemos el mes, es importante. Ahora, algo que introdujo el gobierno actual fue lo del desarrollo de las competencias, que tiene que ver con la política educativa. En este caso, nosotros marcamos una cualquiera, ciudadanía responsable y solidaria. Es muy importante que las estrategias de mediación tienen que ir enfocadas a esa competencia general, pero eso da para otro video. Entonces, para efectos de esta explicación del trabajo, no lo vamos a tocar. Ok. Igual pude haber marcado competencias para la vida o competencias para la empleabilidad digna. Y el Ministerio de Educación Pública tiene una serie de manuales donde nos dan ejemplos de actividades que podemos utilizar y desarrollar con los estudiantes. Ok, ahora sí, viene la parte buena, digamos, porque viene como el fuerte del planeamiento didáctico. Vean que viene una tablita, aquí se ve incompleta, ya en la próxima página la vamos a ver entera, digamos, y tiene tres columnas. La primera columna es aprendizajes esperados, estrategias de mediación e indicadores de evaluación. Entonces, antes de comenzar a escribir algo en esas columnas, pues vamos a explicar qué debe de llevar cada una de ellas. Los aprendizajes esperados. Dice, corresponden a los componentes propios del programa de estudio. Pueden ser objetivos, criterios de evaluación, habilidades, contenidos procedimentales o cualquier otro elemento que responda a las características propias del programa de estudio correspondiente. En el caso de matemática, nuestros aprendizajes esperados reciben el nombre de habilidades. Vea que en la parte de los aprendizajes esperados dice que la planeación de estos es al mes, responden cronológicamente a lo sugerido en cada programa de estudio vigente. Entonces, se me ocurre, voy a decir algo. Si quinto año en matemática empieza con números, después sigue geometría y después sigue relaciones y álgebra, yo no puedo empezar con relaciones y álgebra porque es lo que más me gusta. Tengo que ir con el ritmo cronológico del programa de estudio. No puedo saltarme cosas o intercambiarlas. Se transcriben desde el programa de estudio de forma textual. Ok, estas son cosas que cuando uno está en la vida real, en un trabajo, son fáciles de revisar. El superior de uno tiene los programas de estudio y si tiene alguna duda con esto, nada más busca el programa y ve, mira, Alejandro no lo copió textual. Aquí pasa algo. Yo no puedo cambiar ese aprendizaje esperado. Yo no puedo modificar la habilidad que viene en el programa de estudio. Se transcribe tal cual, de forma textual. Las estrategias de mediación. Vamos a ver, dice que consiste en la descripción detallada de las actividades didácticas para la mediación pedagógica.
se caracterizan por ser secuenciales, concatenadas, graduales, y vean qué importante, y responden a los momentos que establece cada programa de estudio. No es lo mismo planear para español, que tienen 3 momentos, que es actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Y si es en la parte de producción textual, pues tienen otros momentos, que planear para matemática, que ya habíamos visto en un video anterior que los momentos del programa de estudio son separados en 2 etapas. En la construcción del aprendizaje, la etapa número 1, que se divide en 4 momentos, y luego donde ponemos en práctica lo aprendido. Evidentemente tampoco va a ser lo mismo que planear para ciencias o estudios sociales. Cada una de esas asignaturas tiene su propio modelo. Vean lo que dice: las estrategias de mediación deben de ser variadas, acorde con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Dice que se deberán incluir los recursos didácticos que se requieran para su desarrollo. Vean qué importante. Debo de incluir los recursos didácticos que se requieran para su desarrollo. O sea, mi columna de estrategias de mediación no puede ser una columna cualquiera, vacía, superflua. Tiene que estar detalladita, ¿verdad? Su elaboración está a cargo de la persona docente, de acuerdo con las características del contexto y de la población atendida. Que no vaya a pasar como el año pasado, ¿verdad? Que la ministra entró a un grupo de WhatsApp y compró planeamientos de religión, ¿verdad? En realidad, yo tengo muchos años de trabajar para el Ministerio de Educación Pública y yo nunca he trabajado con un planeamiento que no lo haya realizado yo mismo. Este, cuesta mucho calzar las ideas de otra persona cuando uno está dando la clase, y yo no me puedo imaginar que voy a pensar como fulano de tal que hizo el planeamiento para yo encajarme, ¿cómo se llama?, en el aula. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando lo llegan a observar a uno, puede darse el caso que le digan a uno, voy a poner un caso ahí hipotético: la clase estaba lindísima, la dinámica con el grupo excelente, me gustó más cómo el docente desarrolló la clase de a cómo lo tiene en el papel, porque dista mucho de lo que está en el papel a lo que está en la mediación pedagógica de aula. Hay que tener ese cuidado. Si yo escribo A, B, C, D en mi planeamiento didáctico, es porque en el aula yo voy a hacer A, B, C, D, incluso una E y una F, porque hay que recordar que el planeamiento es flexible, pero no hay que irnos a los extremos. No porque sea flexible, yo voy a cambiar todo mi planeamiento del papel al aula. Entonces hay que tener conciencia de lo que yo escribo es lo que voy a hacer. Y yo no voy a escribir algo que realmente no voy a utilizar. Dentro de las estrategias de mediación, debemos de contextualizarla. Cuando yo veo el programa de estudio de matemática, me trae algunas indicaciones puntuales, algunas sugerencias de actividades. Puede ser que me funcionen, puede ser que no. Tengo que contextualizarlas a la realidad donde estoy. Para efectos de este trabajo académico que tenemos que hacer, no tenemos que usar las que vienen en el programa de estudio. Tengo que crear la estrategia de mediación. Esas deben de propiciar el desarrollo de las competencias planteadas en las guías respectivas y de los componentes propios del programa de estudio o descriptor correspondiente. En el ejemplo anterior yo marqué la de ciudadanía responsable, entonces debería buscar el folleto que el Ministerio de Educación facilita para ver qué estrategias puedo utilizar y acomodarlas con el programa de estudio de matemática. Bueno, como lo dije hace un ratito, esta parte para este trabajo académico no la vamos a saltar, porque da para hablar mucho, realmente. Sería bueno, si ya están trabajando, que de verdad busquen esa información de las guías de competencias y que las incluyan en el planeamiento. Pero como me parece que no estamos trabajando,
esta parte sí la vamos a obviar para el desarrollo de este trabajo académico. Se deben de tomar en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA. ¿Qué es el famoso DUA? Que yo tengo que tener presente que tengo adecuaciones en el aula. Entonces, y tienen diferentes estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debo de pensar en eso. La tercera columna que viene en el planeamiento didáctico se llama indicadores de evaluación. Vamos a ver qué es eso. Dice que los indicadores son descripciones de conductas observables que proporcionan información necesaria para llevar a cabo el proceso evaluativo de actividades que se desarrollan en la construcción del conocimiento. Además, son el referente para valorar el desempeño y logro de los aprendizajes esperados. Miren qué importante que es esto. De aquí sale el trabajo cotidiano, de aquí salen las tareas, de aquí salen las pruebas. Qué importante que son los indicadores de evaluación. Y son conductas observables. Vean qué importante. ¿Qué es una conducta observable? No es de que Juancito se porta bien, no es que Juancito tiene el cuaderno limpio y ordenado. No. Tiene que ver directamente con el aprendizaje esperado que se está trabajando. Porque vea lo que dice aquí entre el segundo y tercer renglón, de las actividades que se desarrollen en la construcción del conocimiento. Bueno, yo entiendo que Juancito llega tarde, eso es una conducta observable, pero eso no es parte de los indicadores de evaluación. Esos son otro tipo de conductas que habrá que mejorar, pero no son parte de esto. Los indicadores presentan los siguientes componentes básicos. 1. La acción o el verbo, de acuerdo con el proceso cognitivo que debe desarrollarse para lograr el aprendizaje esperado. 2. El contenido, referido a las temáticas o saberes disciplinares que se presentan en el aprendizaje esperado. 3. La condición, se refiere a la delimitación del contenido, las circunstancias, el contexto, el lugar o las formas en las cuales la persona estudiante debe de realizar la acción. La condición y su pertenencia están determinadas por la naturaleza de la asignatura o saber disciplinar. Es muy fácil y ahora lo voy a explicar más adelante. Cuando yo redacto un indicador, tiene que tener estas tres partes. Tiene que tener un verbo, tiene que tener el contenido y tiene que tener una condición. También es muy fácil saber, bueno, yo creo que es más fácil decir cuándo no está bien hecho que hacerlo bien. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, pero esto no se nos puede olvidar. Es una conducta observable y tiene tres componentes básicos esenciales: la acción, el contenido y la condición. No me pueden faltar a la hora de elaborarlos. Ahora, dentro de estos mismos indicadores de evaluación, tienen características que deben de cumplir, como cuáles. Son congruentes. ¿Con quién? Con el enfoque y la naturaleza de la asignatura o figura fin. Los aprendizajes esperados en estudio de acuerdo con lo propuesto en el planeamiento didáctico. Las estrategias de mediación van estrechamente ligadas a las estrategias de mediación. Tienen que ser observables en el ámbito escolar. Ya lo vimos que la característica de un indicador es de que es una conducta observable. Comprenden un único aspecto por observar. Vean qué importante, un único aspecto por observar. Redactados en forma clara, precisa, comprensible y de manera que den lugar a una única interpretación. No pueden ser ambiguos. De aquí sale la evaluación, de aquí sale el trabajo cotidiano, de aquí salen las tareas y de aquí salen las pruebas. Proporcionan información relevante y significativa acerca de los desempeños y los logros demostrados por el estudiantado. Se redactan en tercera persona del singular. Y luego el planeamiento trae una casillita de observaciones. En este apartado, la persona docente podrá realizar los apuntes que considere necesarios antes, durante y después de la aplicación del planeamiento didáctico. Por ejemplo,
Las observaciones sobre los avances en el proceso de recuperación académica, el desarrollo de los saberes disciplinares, las habilidades y competencias y el contexto, las valoraciones sobre las particularidades del estudiantado, los aprendizajes esperados que quedaron pendientes o se deban de retomar, entre otros. ¿Qué hace? Yo estoy en abril y estoy sumando y restando. Y cuando llego a mayo, ya se supone que debería estar multiplicando y dividiendo, por poner un ejemplo a modo grosso. Pero yo veo que los estudiantes no me dominan la suma y la resta, entonces yo en el planeamiento de mayo le hago una observación y le escribo de que voy a retomar una semana más, quizás, depende de las condiciones y particularidades del grupo, el contexto donde estoy, una semana más el tema de suma y resta. Entonces, en el apartado de observaciones hay que escribir todo lo que sea importante, porque no vaya a ser que nos lleguen a visitar en nuestra labor pedagógica y nosotros no tengamos ninguna observación por ahí y pongan en duda el trabajo que hacemos, o porque vamos a tal aprendizaje en el año y no hay nada que lo justifique. Entonces, pues todo se escribe por ahí en la parte de observaciones. Ok. Volvemos a nuestra plantilla de planeamiento didáctico. Obviamente ya dejé por fuera la parte del encabezado que trae el nombre del colegio, que mi nombre, que el grado, ¿verdad? Ok. Aprendizajes esperados. ¿Qué va en la primera columna? En el caso de matemática van las habilidades específicas. En este caso, la habilidad que seleccioné es resolver problemas y operaciones donde se requiera el uso de la combinación de operaciones. Suma, resta, multiplicación, división de números naturales. Recuerden que este aprendizaje esperado lo copio tal cual está en el programa de estudio. No lo puedo modificar. Incluso en el programa de estudio tiene una numeración en particular. Para este ejemplo en particular es la número 2. Yo no le puedo cambiar ese numerito. Lo tengo que copiar textual del programa de estudio. Ok, ya que tengo mi aprendizaje esperado, lo que tengo que hacer son las estrategias de mediación. ¿Cómo voy a desarrollar esto en el aula con los estudiantes? Ok, las estrategias de mediación tienen que responder a los momentos específicos del programa de estudio. Lo que va aquí es una sugerencia, es un ejemplo, no es algo que está escrito en piedra, puede cambiar. Tiene que ver mucho con la madurez de los estudiantes, el contexto. Entonces vamos a ver de este ejemplo las particularidades que debe tener. Lo primero que debe de ir en esa columna estrategias de mediación, a mi gusto, es que vamos a empezar con la etapa 1. Recuerden que en matemática hay dos etapas y la primera es el aprendizaje de conocimientos. Ok, ahora dentro de la primera etapa hay 4 momentos muy particulares. El primer momento es la propuesta de un problema. Por algo se llama la resolución de problemas en el ámbito educativo, ¿verdad? Ese es el fin mayor del programa de estudio de matemática, la resolución de problemas. Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo inicio un problema con esta habilidad específica? Que valga la redundancia, dice resolver problemas. Pero problemas donde están operaciones. Ok, entonces a mí se me ocurre esto. Se le presenta a los estudiantes en una fotocopia la siguiente situación problema. Vean qué importante. En algunas de las características de las actividades de mediación decía que teníamos que dar el recurso. Aquí estoy diciendo que uno como profesor, uno como docente, uno como maestro, como lo quieran decir, todos somos docentes, yo les voy a dar la fotocopia. Qué interesante. O los voy a poner a copiar de la pizarra, que son chiquillos de quinto, entonces tal vez da para eso. O trabajamos en la página tal del libro tal. Ok, para los efectos de ese trabajo es preferible no utilizar ese tipo de indicaciones. Vamos a construir nuestras estrategias de mediación desde cero, ¿verdad? Entonces les propongo este problema. En la visita que realizó María al volcán Poás con su familia, decidió comprar fresas en un chinamo, donde le vendieron una caja con 30 fresas y 5 cajas con 20 fresas en cada una. Ella desea saber cuántas fresas compró. ¿Ok? Ahí tengo mi situación problema. El segundo momento.
Trabajo estudiantil independiente. Vea qué sencillito. Un problemita para el trabajo estudiantil independiente. Dice, vea lo que dice, los estudiantes en parejas resuelven las siguientes preguntas. Para ello argumentan sus respuestas. Vean qué importante, en parejas. Si de casualidad el director nos llega a observar a la clase en la ejecución de este planeamiento, ¿qué va a ver él? ¿Que estén trabajando en grupos, individual o que estén en parejas? Es evidente que él va a ver que estén trabajando en parejas. Se sobreentiende si la cantidad del grupo es impar y no es divisible por dos porque va a haber un grupito de 3. Pero más de ahí no. Entonces es muy importante que lo que yo voy a escribir en esta columna de estrategias de mediación sea lo que se cumple. Ok, ya casi sigo con esto. Ahora, los indicadores de evaluación. Si ustedes pueden ver la numeración, dice 2.1. Significa que voy a hacer 1, 2, 3, la cantidad de indicadores que yo necesite. Vamos a descomponer esos indicadores para ver si cumplen las características o los elementos básicos de ellos. Dice resuelve. Ahí está la acción o el verbo. ¿Qué resuelve? Problemas donde se requiera el uso de la combinación de operaciones suma, resta, multiplicación y división. Ese es el contenido. ¿Cómo? Con o sin paréntesis con números naturales. Esa es la condición. Recuerdan que cuando uno redacta un indicador debe de tener esas 3 características, acción o verbo, contenido y condición, y que tiene que estar escrito en tercera persona del singular. Ok, vean que es muy parecido al aprendizaje, pero no es lo mismo, tiene sus cositas diferentes. Que tal vez el aprendizaje esperado de este ejemplo no tiene condición, entonces se la tuve que agregar al indicador. Podrá existir un aprendizaje esperado que vea tan detallado que ya traiga la condición, entonces ya no tenemos que redactar más de la cuenta nosotros. Vea qué importante, mi primer indicador es resuelve problemas. Solo problemas va a resolver el estudiante. Y entonces mis actividades van relacionadas solo a problemas. En el momento que yo cambie mis actividades, yo tengo que cambiar ese indicador. Ok, seguimos con la columna de estrategias de mediación y les di un problema a los chicos en una hoja fotocopiada y ellos en parejas van a resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas operaciones es la correcta para hallar la cantidad de fresas que compró María? Y aparece una selección de respuesta con 3 opciones. 2. ¿Cuál es el orden de las operaciones que debo realizar para hallar el resultado al efectuar una combinación de operaciones? Y la pregunta 3, ¿cuántas fresas, unidades, compró María? Vean qué importante, estoy en el segundo momento, trabajo estudiantil independiente, y le coloqué preguntas relacionadas al problema original. ¿Qué he notado cuando a veces reviso trabajos? Viene la situación problema, lindísima. Viene el segundo momento, que es el trabajo estudiantil independiente, pero vienen otro problema, diferente al primero. Y entonces uno se queda leyendo y uno dice, ah, no, aquí pasó algo. No hemos resuelto el primer problema en el primer momento, que es la situación problema, y cuando voy al trabajo estudiantil independiente sin haber resuelto el primer problema, tengo otro problema. No, 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 no puede ser así. En el trabajo estudiantil independiente son preguntas relacionadas a ese problema y son preguntas que me van a ayudar a resolver ese problema. No puede ser de otra cosa y hay que tener cuidado con eso. Ok, seguimos. A mí se me ocurrieron esas preguntitas. Cada quien es libre de hacer su trabajo, obviamente con fundamentación matemática, o sea, no puedo escribir cualquier cosa, ¿verdad? Por ahí. Ok, estábamos en el segundo momento, ¿verdad? Que era el trabajo estudiantil independiente. Nuestro tercer momento se llama la discusión interactiva y comunicativa.
Con la guía del docente, este tercer momento permite espacios para la valoración y contrastación de resultados, soluciones o elaboraciones aportadas, entrando en juego la argumentación y la comunicación, utilizando preguntas generadoras para producir una indagación dirigida a toda la clase abordando aspectos tales como, ok, vean qué importante, sugerencia, porque aquí uno puede encontrar muchos planeamientos en la calle, en la red, en el internet, como se quiera decir, y a veces están muy escuetos esos planeamientos. Y aquí estamos brindando un servicio de calidad para que ustedes hagan lo mejor de lo mejor cuando lleguen a su vida profesional. Y entonces, cuando uno lee planeamientos de otra gente, lo único que dice son como los primeros 4 o 5 renglones de por acá. Con la guía del docente, en un tercer momento, se permiten espacios para la valoración y la contrastación de los resultados. Y escriben esos 2 renglones nada más. Y un día, conversando con el asesor regional de esta zona, me dice, es que no puede ser eso, Alejandro. Este, no puede ser tan genérico este tercer momento. Yo tengo que escribir esas preguntas generadoras. ¿Cómo le voy a sacar la información a los chiquillos? Entonces, hay que decir cuáles preguntas generadoras, porque si no, con los primeros 2 renglones que yo le escriba, sirve para cualquier habilidad y no se trata de eso. Recuerden que las estrategias de mediación son todo lo que yo haga en el aula. Todo. Va detallado completamente. Entonces, también que no pase como a veces se encuentra uno problemas, que la situación problema era un problema, valga la redundancia. La etapa estudiantil independiente, otro problema, pero no me ayudaba a responder el primer problema. Y entonces todavía en la discusión interactiva y comunicativa coloco un tercer problema. No, ni he resuelto el primero. Entonces. Estas preguntitas, ¿cómo represento por medio de una operación la expresión una caja con 30 fresas? ¿Verdad que aquí ya estoy hablando yo con todo el grupo? Porque ya medio resolvieron el problema, ya estuvieron trabajando solitos o en parejas. Y entonces aquí ya les voy sacando como información. Porque yo ocupo que ellos argumenten, que se comuniquen, que contrasten. Y la expresión 5 cajas con 20 fresas. ¿Qué sucede si para determinar el resultado de la cantidad de fresas que compró María en la operación, realizo primero la multiplicación de 30 por 20 y después la sumo a 5? Obtengo la cantidad que solicita el problema. Vean qué bonito. Empecé con el problema de María, ¿verdad? Que compró fresas. Les hice ciertas preguntas en la etapa estudiantil independiente. Aquí vengo con la discusión interactiva y todavía les vuelvo a hacer preguntas que hagan mención del problema. No me estoy saliendo del primer problema porque todavía no lo hemos resuelto, o ellos no lo han resuelto, o no saben si lo resolvieron bien. Y si lo resolvieron mal, aprendemos del error. Vean que todo va con un hilo conductor del primer problema que se les dio. No he introducido nada más. Los planeamientos son grandes, pero como son digitales, usted puede escribir todo lo que quiera. Para el ejemplo que estamos haciendo en mención del trabajo, hay un número de hojas, entonces tampoco. Pero en la vida real pueden ser de la cantidad de hojas que ustedes quieran en la labor educativa. Ahora viene el cuarto momento que se llama la clausura o cierre. Al analizar la resolución del problema propuesto, se realiza el cierre correspondiente con la siguiente explicación. Y entonces viene un titulito que dice resolución de combinación de operaciones con o sin paréntesis con números naturales. Vean qué importante, aquí ya se está haciendo un cierre, se está explicando. Ya para este momento, un buen porcentaje de los estudiantes tiene la respuesta, pero lo que quiere es verificar que de verdad esté bien. Aquí va la explicación de cómo se resuelve una operación combinada en un problema particular. Aquí tiene que estar el saber matemático bien dado. Aquí no pueden haber errores de concepto. Cuando realizo combinaciones de operaciones es importante resolverlas de acuerdo con un orden establecido y no afectando la primera operación que se me presente. O sea,
que tengo que analizar toda la operación para determinar por dónde empiezo. Seguimos porque esto es largo. En el caso de las fresas que compró María y la operación que escogí para resolver la situación, determiné que la operación que debería realizar es de 30 más 5 por 20. Vean qué importante. Ya comencé a responder las preguntas de la etapa estudiantil independiente, que eran 3 preguntitas, ya que primero se resuelve la multiplicación de las 5 cajas que contienen 20 fresas cada una para después agregarle o sumarle, ¿verdad? Una caja con 30 fresas. Así se concluye que María compró 130 fresas. Ya respondí el problema, ya respondí la etapa estudiantil independiente en ese cierre, en esa clausura. Estoy llevando el saber matemático. Recuerden que esta etapa de cierre y clausura no puede quedar muy lejos de donde yo di el problema en la vida real, ¿verdad? Preferiblemente que sean las mismas 2 lecciones o en la misma semana, no que sea de más. Viene todavía aquí más saber matemático. Al realizar operaciones combinadas con números naturales, es muy importante seguir el siguiente orden. Primero paréntesis y corchetes, 2 multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Ya quedó explicado con un problemita, de repente me llevo 2 lecciones, 3 lecciones en esto. Es algo complejo. Es importante poner los titulitos de los momentos porque así yo voy recordando qué es lo que tengo que hacer y entonces no me voy a perder. Ahora, dice que se analizan los siguientes ejemplos y aparecen 4 ejemplos, están resueltos. Eso es muy importante que queden resueltos ahí. Una cosa es lo que hacemos en la casa cuando planeamos y otra cosa es cuando estamos en el aula. Entonces, preferiblemente que en el planeamiento, cuando proponemos ejemplos o ejercicios, estén resueltos. Y si ustedes pueden ver a la derecha, aparece un nuevo indicador. Dice, resuelve operaciones donde se requiera el uso de la combinación de operaciones, suma, resta, multiplicación y división, con o sin paréntesis. Y ustedes me dirán, ¿por qué aparece otro indicador? Porque el primer indicador era con respecto a las actividades o estrategias de mediación de resolver problemas. Y en este momento, cuando yo ya voy explicando estos ejemplos, yo ya cambié la temática de problemas, como el de las fresas que compró Cintia cuando fue al volcán, o María, o Rosa, creo que era María, en el volcán, y ahora vengo y lo que voy a escribir es resuelva esta operación, 2 por 7 menos 12 dividido entre 3. Cambió la dinámica del aula, porque ya no estoy resolviendo un problema, estoy resolviendo un ejercicio. Entonces, como cambió la dinámica del aula, hay un nuevo indicador. Recuerde que los indicadores van relacionados con esas estrategias de mediación. Y podemos ver que tiene su acción o el verbo, tiene el contenido y por supuesto debe de tener su condición. Y se va respetando un orden lógico. Si el anterior era el 2.1, pues este es el 2.2, ¿verdad? Ahora, ya terminamos la etapa 1, que era la construcción del conocimiento, por así decirlo. La etapa 2, la movilización y aplicación de los conocimientos. En resumen, es la práctica, ¿verdad? Entonces dice, de forma individual, vea qué importante, los voy a poner a trabajar en forma individual y no vaya a ser que llegue el director a vernos y estén en forma grupal, ¿verdad? En grupitos de 5 o estén en parejas, ¿verdad? Los estudiantes resuelven los siguientes problemas y ejercicios. Vean qué importante, aquí incluí las 2 temáticas que vi, problemas y ejercicios. Y aparecen ahí unos ejercicios X, ¿verdad? Me parece que los agarré el programa de estudio, me parecieron oportunos. La actividad como tal, no la agarré el programa de estudio, sí la creé, pero los ejercicios me parecieron vacilones algunos. Me parece que sí estaban en el programa de estudio. Vea, la A es un problema, la B es un problema, sigo por acá, la C es otro problemita. No los voy a leer, ahí ustedes después pararán el video y lo hacen con atención, ¿verdad?
Y luego aparecen ejercicios. 3 problemas y 3 ejercicios. Como que dosifiqué la cantidad. No me fui con más problemas, no me fui con más ejercicios. La misma cantidad. Ahora me devuelvo. Hasta aquí, lo único que me haría falta tal vez es una observación, que si tengo una adecuación, que a la adecuación tal vez lo voy a dejar usar calculadora, qué sé yo, o no le voy a poner problemas tan difíciles, ¿verdad? Cosas así. Puede ser que vaya en la parte de observaciones. Y ustedes me dicen, ¿cómo se ve esto? Porque ese es el esqueleto. Este planeamiento realmente es el esqueleto de nuestra labor docente. ¿Cómo se ve eso en el aula? A mí se me ocurre que todo esto que se plasmó, no, no se me ocurre, es la realidad. Todo lo que plasmamos en este planeamiento se reduce a hoja y media. Entonces, hay que recordar, ¿qué fue lo primero que escribí en el planeamiento? Se le va a dar una hoja fotocopiada a los estudiantes con el problema. Y ven acá, la que se ve más pequeñita. Una hojita, la recorté, caben dos en una, entonces se gasta menos papel. Tema 2, operaciones combinadas con números naturales. Y le pongo aquí, considere la siguiente situación. Vea que es un papelito que le da a los chicos. O les digo que lo copien en la pizarra. A mí me parece que copiar las cosas de la pizarra es malgastar el tiempo. Entonces, traten de no utilizar esa forma de dar clases. A mi gusto. Es perder tiempo. En la visita que realizó María al volcán Poás con su familia, vea que aquí está el problema. Luego dice, realizo lo siguiente. ¿Cuál de estas operaciones es la correcta para hallar la cantidad de fresas que compró María? Aquí están las mismas preguntas del momento 2, que es la etapa estudiantil independiente. Recuerden que la etapa 3 fue donde interactué con el grupo, les hice preguntas generadoras de este mismo problema, no de un problema nuevo. Y después vino el cuarto momento, que fue el cierre o la clausura. Entonces, en la escuela es muy habitual que cuando no trabajan con un libro, todo va pegado en el cuadernito del chiquito. Entonces viene esa segunda hoja, que vea, tanto la primera como la segunda van pegadas ahí en el cuaderno del niño, de la niña. Y viene la explicación de por qué son 130 fresas, cuál es el orden de las operaciones, vienen los ejemplos resueltos. De repente ustedes me dicen, no, no, en esta hojita yo le hubiera puesto los ejemplos sin resolver, como los voy haciendo en la pizarra, el chico los copia, puede ser. Pero ya para efectos de esta explicación, ahí estaban ya escritos. Y después viene la práctica para que ellos la tengan y que la resuelvan en el cuaderno. Vean que esto tan sencillito que se ve en hoja y media, página y media, se me llevó bastantes hojitas en un planeamiento didáctico. Entonces, para este trabajo académico me van a dar una serie de habilidades específicas. Escojo la que más me guste, la vinculo con algunas habilidades generales, veo el conocimiento, anoto las páginas del programa de estudio donde me las encuentro y desarrollo mi planeamiento didáctico. Ahí está el formato de planeamiento didáctico. Tengo que respetar los momentos de los programas del programa de estudio matemática, que son 2 etapas, y en la primera etapa 4 momentos. Esto último no hace falta que queden las hojitas por separado, no, pero porque todo esto va a estar en el planeamiento. Si tengan la seguridad de hacer algo, no pensar en algo muy grande, porque tenemos limitadas las páginas, pero no por hacer algo pequeño no vamos a hacer algo de calidad. Piensen que esto es el fogueo de lo que 33 o más años vamos a trabajar y va a ser nuestro pan de cada día. ¿De dónde encontramos toda esa información, las referencias? En el programa de estudio de matemática, que así es como se da la bibliografía de este documento, ¿verdad? Yo sé que está en digital, pero si lo usamos digital, cambia un toquecito porque hay que colocar otro tipo de información. Y si pueden descargar eso, yo creo que ya está en la plataforma, es la plantilla de planeamiento didáctico,
que explica todo lo que yo ya dije, qué va en la primera columna, qué va en la segunda, cómo son los indicadores, se descarga, pero me parece que ya ese documento está en la plataforma. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, con cada tutor en la plataforma y será un gusto atenderlos. Espero que les haya gustado y que les vaya muy bien en el trabajo.